Muy buenos días, mis niños, ¿cómo están? Comenzamos las clases del día de hoy, listos y preparados para prestar mucha atención. Mis niños, el día de hoy en el curso de razonamiento verbal vamos a hacer un repaso acerca del esquema y tipos de esquemas. Vamos a volver a tocar el tema realizando un repaso. ¿Qué es un esquema? Es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se relacionan entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. En un esquema, generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Ahora vamos a ver algunos beneficios que nos trae el uso del esquema. Número 1. Facilita el desarrollo del vocabulario. Número 2. Promueve una mejor comprensión. Número 3. Favorece el desarrollo lógico creativo. Número 4. Fomenta el análisis de textos. Ahora sí, veamos lo que son los tipos de esquema. Existen diferentes tipos de esquemas que pueden ser elaborados para facilitar la comprensión de un tema. Nos vamos a enfocar en 3 tipos de esquemas que resultan ser los más utilizados, mis niños. Como primer esquema tenemos el cuadro sinóptico. Se elabora por medio de llaves o diagramas. Pueden estar compuestos por filas y columnas a manera de tablas sencillas. Número 1. Lo primero que se debe hacer para la creación de un cuadro sinóptico es tener un conocimiento general sobre el tema principal. Número 2. Cuando se tiene la información y se ha subrayado o anotado las ideas principales, se abre una llave para colocar las ideas principales identificadas. Número 3. Para cada subtema o idea complementaria, se abrirá otra llave para incluir los detalles o información de apoyo que dejará más claro el concepto principal. Ahora vamos a ver un ejemplo de cuadro sinóptico. Vemos un pequeño cuadro sobre los géneros literarios. Podemos ver en el cuadro sinóptico se utilizan las llaves y dentro de ellas se encuentran las ideas principales. De ellas se desglosan las ideas complementarias y de estas los detalles del tema. Como siguiente esquema tenemos el mapa conceptual. Es la representación gráfica de las ideas o conceptos que están relacionadas jerárquicamente. Para que un mapa conceptual cumpla con su propósito, debe tener las siguientes características. Número 1. Impacto visual.
debe ser llamativo y atractivo a la vista, de tal manera que produzca un impacto visual agradable. Número 2. Organización jerárquica. Es decir, su organización debe obtenerse desde las ideas generales hasta las ideas particulares o específicas. Número 3. Síntesis. Debe tocar los puntos más importantes del tema, sus conceptos e ideas. Deben ser claras y precisas. Y por último, debe tener líneas y palabras de enlace. Veamos ahora un pequeño ejemplo de lo que es un mapa conceptual. Vemos un ejemplo de un mapa conceptual sobre cómo separar la basura. Podemos ver que este mapa es llamativo, es muy organizado al tratar las ideas principales y utiliza líneas y palabras de enlace. Por último, tenemos el cuadro comparativo. Permite identificar las semejanzas y las diferencias de dos o más objetos o hechos. Debemos saber que el cuadro comparativo se compone gráficamente de filas y columnas. En las segundas, generalmente dos, aunque pueden ser tantas como uno las necesite. Suelen ir los diferentes objetos o elementos que compararemos entre sí, mientras que en las filas irán cada uno de los ítems en que las cosas comparadas se distinguen, asemejan o caracterizan. A continuación, vamos a ver un ejemplo de un cuadro comparativo. Este cuadro marca sobre las diferencias entre un mito y una leyenda. Y como podemos ver, el cuadro comparativo es de dos columnas con distintas filas en donde van cada una de ellas las características que distinguen de una a la otra. Muy bien, mis niños, hasta aquí hemos concluido con el repaso. Espero que lo practiques, ¿correcto? Hola, en este vídeo explicaré cómo hago los esquemas y veremos algunos ejemplos de decoración. Los esquemas son una técnica de estudio que personalmente me gusta mucho, porque además de resumir la información, permiten organizar y relacionar cada idea del texto. Pero para hacer un esquema debes tener una idea clara del tema que estás estudiando. Así que primero te recomiendo que leas el texto y que lo subrayes. Después de subrayar, haz un pequeño resumen y anota con frases breves las ideas principales y las secundarias. Para identificar la información relevante, presta atención a los epígrafes, a las palabras destacadas en negrita y a los gráficos que acompañan al texto. Todos estos elementos aportarán pistas sobre las ideas importantes. Luego, para hacer el esquema, te recomiendo que coloques la hoja paisada porque así te resultará más sencillo acomodar el texto. Y a continuación esboza el esquema con lápiz. En cuanto a su distribución, hay distintos tipos de esquema. Por ejemplo, puedes hacerlo vertical y con forma de árbol, horizontal y con llaves, o distribuirlo de manera radial. Sea como sea la organización, lo que define a un esquema es que siempre parte de un título que situamos en la zona central, en este caso el recuadro morado. Luego, en el siguiente nivel, el de color azul, colocamos las ideas principales y las secundarias irán en los niveles posteriores. Además, todos estos conceptos están unidos por flechas y conectores que relacionan unas ideas con otras.
Cuando tengas el boceto listo, delinea el esquema con bolígrafo. Y para facilitar el estudio te recomiendo que diferencies bien cada nivel del esquema. Para ello puedes utilizar distintos tipos de letra, por ejemplo, mayúsculas para las ideas principales y minúsculas para los ejemplos. Otra opción será emplear recuadros y colores diferenciados. Por eso te recomiendo que primero escribas el contenido del esquema y dejes suficiente espacio para decorarlo posteriormente. Colorea los esquemas con tonos claros para facilitar su lectura. Otra forma sencilla de crear recuadros y colorear los esquemas es con rotuladores. A continuación veremos algunos ejemplos fáciles y rápidos de hacer. Después de subrayar, haz un pequeño resumen y anota con frases breves las ideas principales y secundarias. Un tipo de esquema que me gusta mucho es el mapa conceptual. Este es un esquema que se caracteriza porque las ideas siempre van enlazadas entre sí por medio de pequeñas frases o conectores. De manera que estos enlaces, que generalmente son verbos, sirven para relacionar las ideas y leer el esquema. Este es un ejemplo de mapa conceptual. Como ves, he distinguido cada nivel de información con un color diferente. Y además utilizo distintos tipos de letras en los enlaces y en los puntos clave. El esquema siempre se lee de izquierda a derecha y por bloques. En este ejemplo leeríamos: los planetas son cuerpos celestes que tienen una órbita alrededor del Sol, forma esférica y dominancia orbital. Y luego pasamos al siguiente bloque. Hay dos tipos de planetas, los interiores, por ejemplo, la Tierra, y los exteriores, por ejemplo, Saturno. Teniendo en cuenta todo esto, puedes combinar varios estilos de esquemas y añadir dibujos para hacerlos más llamativos y facilitar su recuerdo. Por ejemplo, aquí estoy combinando el diagrama radial con un mapa conceptual. En cualquier caso, elaborar un buen esquema no es tarea fácil y requiere de mucha práctica. Así que si quieres podemos continuar hablando de este tema en futuros vídeos. Nos vemos pronto con nuevas ideas. ¡Hasta luego! Hola chicos, yo soy Elia y hoy os voy a enseñar cómo hacer un esquema súper bonito.